El fiscal Nieves se encuentra en este momento fuera de Venezuela. Ha comenzado a declarar en relación a este juicio. Ha dicho que fue un juicio montado y que las pruebas fueron fabricadas. ¿Quién es Franklin Nieves? Fui uno de los fiscales que presentó la acusación contra el ciudadano Leopoldo López. Él es Franklin Nieves y hasta hace una semana fungía como uno de los funcionarios con más trayectoria dentro del Ministerio Público. En sus manos estuvieron sonados procesos judiciales en Venezuela, como la masacre de Kennedy en 2005, en donde murieron 3 estudiantes universitarios en un acto de abuso de fuerza por parte de funcionarios policiales. Según su perfil en redes sociales, es abogado con especialización en Derecho Penal, cuenta con experiencia en docencia, investigación y gestión de proyectos. Sin embargo, el proceso judicial por el que será recordado es en el que llevó a Leopoldo López ante los tribunales por presuntamente instigar a la violencia durante las manifestaciones antigubernamentales del 12 de febrero de 2014. Testigos de las audiencias señalaron que Nieves, el mismo que hoy se dice arrepentido por sostener un proceso con base en pruebas falsas, era uno de los que con más vehemencia culpaba al líder opositor por el presunto ataque a la sede del Ministerio Público en Caracas. Luego de la condena a 13 años y 9 meses de prisión contra López, dijo sentir el peso de sus decisiones. A quienes me conocen saben la angustia por la que pasé, que no dormía, por el dolor y la presión que me daba continuar con una falsa para continuar con ese juicio violándole los derechos injustamente a estas personas. En alguna de sus intervenciones escuché hablar algo sobre los paramilitares y el cierre de la frontera entre Colombia y Venezuela, donde Nicolás Maduro alegó que cerraba la frontera porque los paramilitares querían matarlo. A mí me comisionan en el año 2013 para conocer unos supuestos paramilitares que inventó el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional de Portuguesa, del Estado Portuguesa, con sede en Guanare, y los funcionarios del SEBIN de Barinas. Cuando yo llego allá, veo a unas personas, me solicitan una incautación de unas fincas. Sí. Efectivamente se realiza la solicitud de incautación de la finca, la del Estado de Barinas. Allí amedrentaron a las personas a los productores agrícolas, eran unas personas colombianas que tenían en una de las fincas 1.247 cabezas de ganado, tractor agrícola, tenían implementos de siembra para el pasto, toda esa serie de indumentaria para producir la carne de vacuno. Sí. Y cuando el Tribunal de Control nos otorga esa medida cautelar, esa incautación de la finca, estos funcionarios le sacaron copia a la incautación, como lo fueron el inspector jefe Leonardo Silva, es del SEBIN, él estaba adscrito al SEBIN, ahorita está adscrito al SEBIN pero de Portuguesa, porque lo cambiaron con el escándalo que yo hice, porque yo solicité también que se iniciara una investigación ahí porque se llevaron todo el ganado. Okay. ¿Se lo llevaron ellos, los funcionarios? Ellos se robaron todo ese ganado. Okay. El comisario Otto Padrón y el comisario José Superlano. Ellos se llevaron todo ese ganado, amedrentaron inclusive al registrador de Ciudad de Nutria, el doctor Catalino. Paramilitares sí o paramilitares no, o miembros de las Fuerzas Armadas involucrados en todo esto, de las Fuerzas Armadas venezolanas. De los cuerpos policiales. De los cuerpos policiales. De los cuerpos policiales, ellos armaban un expediente para vincular a personas productoras en esos hechos, utilizaban al Ministerio Público. Yo eso se lo dije al doctor Joel Espinosa. En su trabajo en la frontera, ¿alguna vez vio a miembros de la FARC, por ejemplo? No tuve la oportunidad de llegar hacia la frontera en ese caso, solo llegué hasta el eje de Barinas. ¿Se le pidió alguna vez a usted instrumentar, fabricar pruebas contra algún otro opositor? ¿Participó usted en algún otro juicio? Ledesma, María Corina Machado, por ejemplo.
En principio, la comisión era para investigar al ciudadano Leopoldo López, a Antonio Ledesma y a María Corina Machado, además de las otras personas que le indiqué anteriormente, que fueron Iván Caratú, Fernando Gervasi y Carlos Vecchio. Sin embargo, en junio de este año, en junio del año pasado, el director de Delitos Comunes, Nelson Mejía, me llama y me dice: tráete el oficio con que yo te comisioné para conocer de este caso. Y yo me llevo mi oficio, el original, pues. Y me dijo: tráete el original y todas las copias que tengas allí. Me llevé el original, la carpeta administrativa y la otra carpeta donde se llevaba el caso. Y allí sustituyó ese oficio, relevándome allí por otro oficio, y comisionó a Catherine Harrington para que conociera del caso de María Corina Machado. Pero a usted se le pidió... Más sin embargo, ese mismo día, él me dice: Franklin, quiero que te montes una solicitud de prohibición de salida del país contra María Corina Machado. Como efectivamente ese día se hizo. Y lo hizo y me indicó que se iba a solicitar esa prohibición para que ella no pudiera revisar las actuaciones que llevaba María Corina Machado. Me dijo: déjala que revise el caso de Leopoldo López y que se vuelva loco con ese poco de piezas. ¿En el caso de Ledesma tuvo usted algo que ver? No inicié la investigación, solamente en esa comisión, pero no investigué nada contra Antonio Ledesma. El cartel de los soles, ¿conoce usted algo sobre el cartel de los soles? ¿Maneja información? He escuchado que hay una red de militares que están participando en el tráfico de sustancias estupefacientes, pero desconozco qué personas están participando. Mencionan que es uno de los que participa el ciudadano Diosdado Cabello. ¿Qué le dice usted al señor López? ¿Cómo se repara realmente un acto de ese tipo? Es decir, son 13 años de cárcel para Leopoldo López por las diligencias del Ministerio Público donde usted estuvo involucrado. Bueno, creo que, señor Leopoldo, verdad que yo le pido perdón por toda esa atrocidad y esa separación que ha causado mi persona a toda la familia López Mendoza. Por eso, y esa fue una de las razones por las cuales yo decidí hablar. Primero, que cuando yo llevaba a mi hija Bárbara a la escuela donde estudiaba, en el Colegio Cristo Rey, siempre iba con mi esposa y yo a llevar a Bárbara. Y toda y cada una de las personas, de los padres, pues llevábamos siempre a sus hijas, las entregábamos en la puerta y iban a estudiar, pues. Y la única persona que yo no veía que la llevaba a sus padres era Manuela, porque la llevaban unas personas extrañas y la dejaban en la puerta para que acudiera a estudiar. No, y ese sentimiento de culpa siempre lo llevé en mi corazón. Yo, cuando escuché también esa sentencia, 13 años y tantos meses, tantos días y tantas horas de prisión, yo dije: yo no puedo permitir más este sufrimiento de la familia López Gil, para que pasen 13 años más, para que puedan estar unidos nuevamente. Y si a usted le impactaba, el ver a Manuela sin padres, Manuela es la hija de Leopoldo López y Lilian Tintori, si a usted eso lo golpeaba, ¿no entendía usted o estaba claro en que su quehacer, su actuación, sus frases dentro del juicio
no iban a lograr que la jueza Barreiro diera otra sentencia distinta a la que dio, porque el Ministerio Público hizo también todo lo que pudo para inculpar a Leopoldo López. Claro, porque nosotros, las directrices que teníamos era esa, de condenarlo e inhabilitarlo. Además que estábamos vigilados en la parte posterior de nuestros asientos. Okay. Cuando la defensa de Leopoldo López acude a mi fiscalía a solicitar la práctica de varias diligencias, eso sucedió en varios momentos, yo de inmediato, yo soy garantista, para eso estudié Derecho, de inmediato me ponía a hacer las boletas de notificaciones para citar a esas personas. Sin embargo, me comunicaba con mi jefe, con el director de delitos comunes, mi ex jefe, porque ahora como soy ex fiscal, él es mi ex jefe. Y él me indicaba que le llevara el escrito de solicitud a los fines de revisarlo, y él era el que decidía cuál persona era el que se le iba a tomar en la entrevista, como sucedió en el presente caso, que solamente se acordó la entrevista de María Higinia Silva, una periodista de un canal de televisión en Venezuela. Es decir, en relación a los testigos que ustedes llevaron, a los testigos que ustedes preparaban, porque usted me está diciendo que cada testigo que fue presentado por el Ministerio Público fue entrenado, se le dijo lo que iba a decir, lo que no podía mencionar, etcétera, etcétera. ¿A quién le correspondía ese entrenamiento? A los fiscales que íbamos a realizar las preguntas en el juicio, a Narda Sanabria y a mi persona. ¿A cuántos testigos entrenó usted, por ejemplo? A todos los funcionarios de la Fiscalía y a los funcionarios del CICPC, que fueron los aprensores en el presente caso. ¿Estaba usted consciente a lo largo del juicio, señor Nieves, de que era absolutamente ilegal, inconstitucional, que usted estaba violando la esencia de su profesión? Sí, claro, estaba consciente, pero estaba plenamente convencido de que eso algún día iba a cambiar. Yo hasta el último minuto esperé que la juez Susana Barreiro se apartara de la calificación jurídica que nosotros le habíamos dado, pero ella también estaba presionada. Acuérdense que en Venezuela tenemos... Presionada y ordenada. Pero fuera de esto, los estudiantes, que no los quiero dejar por fuera, ¿cómo quedaron los estudiantes aquí? Bueno, a pesar de que a Demian Martin, a Cristian Holdar y a Ángel González los condenaron, a Ángel nunca. En las 71 audiencias que nosotros tuvimos nunca fue nombrado. Ni siquiera nada. Su nombre no salió a relucir en el juicio oral y público. Y a nosotros nos obligaron, el director de delitos comunes, que debíamos, es más, nos dijo que por qué nosotros no habíamos acusado a los estudiantes por el delito de asociación. Eso fue una semana antes más o menos de concluir el juicio. De asociación para delinquir. De asociación para delinquir, sí. Demian Martí lo que hizo fue ayudar a Basil da Costa a trasladarlo para la Cruz Roja venezolana. Cristian Holdar estaba documentando con por cierto, tenía una camisa verde puesta ese día, y lo que estaba era tomando fotografías. Tomando fijaciones fotográficas. Incluso en los videos se observa, en todos los videos se observa cuando él está tomando fijaciones, haciendo fijaciones fotográficas, incluso cuando están incendiando las patrullas. Sí. Él lo que está es documentando todo eso. ¿Y Marco Cuello? Marco Cuello igualito, lo que estaba era manifestando como todos los que se encontraban allí, pero nunca se le demostró participación en esos hechos. Supuestamente le fue incautada un galón de agua, pero jamás y nunca se le practicó experticia para ver qué contenía ese envase.
O sea, ¿cómo nosotros podíamos demostrar que efectivamente él manipuló o quemó esas patrullas o participó cuando más aún muchas personas, muchos de la línea del gobierno, los motorizados que se encontraban allí eran los que estaban incendiando las patrullas? Unos adolescentes que se encontraban allí consumiendo bebidas alcohólicas confesaron haber participado en la quema de esa patrulla. Yo solicité la investigación contra esos dos adolescentes y nunca se inició la investigación. Señor Nieves, ¿qué le dice usted, ahí está la cámara, a la gente que piensa que es tarde, que no tiene usted moral para pararse y decir lo que está diciendo, que usted ha formado parte de todo esto y que su actuación ha contribuido no solamente a la condena de Leopoldo López, sino a la destrucción del Poder Judicial? Hay que perder el miedo, que es la ley que está prevaleciendo en Venezuela. Perder el miedo para hacer una cola, para protestar, para decir las verdades, para poder afrontar de manera valiente las decisiones que uno toma en la vida. A los jueces de la Corte de Apelaciones es hora de perder ese miedo, de cuidar el puesto, el 15 y último, o el que me van a destituir, o el que me van a rebajar de cargo. Necesitamos construir una nueva Venezuela, una Venezuela de paz, una Venezuela de unión, una Venezuela donde prevalezca cada uno de los sentimientos de amor, ese compañerismo que nosotros teníamos hace mucho tiempo y que de un momento para acá perdimos. Necesitamos recuperar nuestra Venezuela, la única Venezuela que amamos. Más vale tarde que nunca. Sí, claro que sí.